Bueno, pues vamos a iniciar, Miguel. Voy a empezar a admitir a los demás Ok, sorry. y ahorita te paso No, el no. mando. Listo, ya eres anfitrión. Bueno, pues vamos a continuar, muchachos. Adelante, Miguel. Ok. Permítame tantito, entonces. Ok, estoy admitiendo a los compañeros. Muy bien, entonces, bueno, les estaba comentando el caso de arriba, que fue un caso real. Esta persona fue detenida en el aeropuerto, era un español. Estaba viajando a su país pues con estas aves, no recuerdo la cantidad, pero bueno. La mayoría está viva, gran parte también ya estaba muerta cuando se detuvo a esta persona. Todos los ejemplares pues, fueron asegurados por la Procuraduría en su momento y fueron puestos a resguardo a Profepa. Entonces, el problema, digamos, que no se pueden liberar inmediatamente porque pues, es evidencia. Entonces, hasta que el MP no determine que ya pueden ser liberados, pues, se liberaron los que estuvieron vivos, todos eran silvestres, ninguno era exótico, entonces se pudo liberar afortunadamente. Y bueno, pero algunos se murieron. Entonces, dentro de los que murieron, había algunas especies consideradas dentro de la norma. Entonces, de hecho, a mí me tocó hacer el dictamen técnico y ahorita les voy a platicar qué hice. Pero, a ver, aquí quiero ponerles este ejemplo, más o menos ya saben los antecedentes de este caso. Conforme a estos conceptos que estamos manejando de esta ley, ¿quién me puede decir si es un daño ambiental o no? Si se puede hacer la reparación del daño o se debe hacer la compensación ambiental. A ver, un valiente. Con respecto a las aves, Ajá, sí, a este caso. pues en definitiva sí sería un daño ecológico porque estamos afectando a la cadena trófica. Okay. Y Daño pues, ambiental. ajá, y remediar el daño como tal, ¿Se puede pues hacer la reparación del daño? lo veo muy difícil. No creo que se pueda. Son animales silvestres, no hay criaderos en todos lados. Vas a Exactamente. ir a Muy bien. sacar unos polluelos. Exactamente. O sea, no podemos hacer la reparación total ni parcial, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Justamente Sí, por lo que estás diciendo. Otra forma de hacer la reparación del daño es mediante ¿cómo se llama esto? El pago del costo, digamos, de algo, ¿no? ¿Tienen valor comercial los ejemplares o pueden llegar a tener un valor comercial? pues no, porque, bueno, a menos que sean especies que no estén protegidas. La primera ibas bien. ¿Por qué no? Pues para empezar no son aves comerciales, diría yo, o sea, no son aves que puedes Exacto. adquirir en una tienda como mascota o algo por el estilo. Exactamente. Muy bien. ¿Y entonces qué debes de hacer? Pues algo estábamos Se te está pidiendo la comentando, reparación. hace unos minutos acerca de que se pueden hacer donaciones para campañas de concientización y remediación. Ok, muy bien. Exacto. De hecho, a esta, muy bien, ¿eh? A Okay. esta persona, como no se pudo, como dice el compañero,
Decirle, oye, vas a la tienda y compras 10 estos colorines de colores, que son los que están en NOM, y los liberas, ¿no? Porque pues tampoco se podría, porque pues, son ejemplares nacidos en cautiverio, y pues, tampoco los puedes liberar así como así, aunque hubiera, pero no lo hay. Tampoco le puedes decir, oye, ¿sabes qué? Vas al tianguis y compras 5 mariposos, ¿no? Que también se le llaman. Porque pues no es legal, su venta no es legal, es ilegal, aunque van y los agarran y los venden en los tianguis, pero es ilegal la venta, entonces no se puede hacer la reparación del daño ni total ni parcial. Por lo tanto, tenemos que hacer la compensación, exactamente, y en la forma en que se le solicitaba al juez hacer la compensación, pues hacer justamente aportaciones a lo que es la CONAM, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas aquí en Quintana Roo, en áreas naturales que tienen aquí en Quintana Roo. Como estas aves fueron capturadas pues digamos, en esta zona norte de Quintana Roo, no sabemos exactamente dónde, pero pues, iban a salir por acá. Nosotros propusimos que se hicieran desde, por ejemplo, bueno, aparte de la multa que le van a cobrar y de la sanción física, porque esta persona está presa. O sea, no crean que se va a librar nada más así, sino esta persona sigue presa, pero pues la propuesta es pagar, por ejemplo, estudios de poblaciones de aves silvestres, pagar la elaboración de trípticos informativos sobre las aves e inclusive hasta reforestaciones precisamente en áreas naturales, ¿no? Entonces, eso es parte de lo que va a tener que hacer. O sea, no significa que con eso ya la libre y va a regresar a su país, sino que es un daño ambiental, es un delito ambiental y por lo tanto está penado por la ley federal. Pues, también tiene sanción física. ¿Okay? Bueno, nos vamos adelante. Yo tengo una pregunta. A ver, dime. ¿La multa que se le pone de cuánto es, más o menos? Depende de lo que es el delito y eso. Esto está establecido dentro de la ley. Pero te digo, cuando se puede contabilizar, por ejemplo, en la cuestión forestal está un poquito más clara, porque sí hay forma de contabilizar el daño y a lo mejor sí se pueden comprar arbolitos para reforestar o es más fácil, pero en ejemplares que no tienen valor comercial, sino tienen un valor biológico es difícil. Aparte, quiero comentarles que aparte del procedimiento legal, pues está también el procedimiento administrativo, que es el que lleva Profepa. Profepa también les pone su multa y la sanción económica puede variar dependiendo de las condiciones, como se dice, las condiciones económicas del infractor. Pueden ser miles o millones de pesos para alguna constructora, por ejemplo, que desmontó o que aplastó un ambichito y esto, o pueden ser cientos de pesos solamente amonestación, dependiendo del delito y dependiendo si la persona inclusive pues no tiene posibilidades económicas, ¿no? Eso se toma en cuenta. Ahorita me acordé de un caso, ya no se los puse acá, pero se los iba a comentar en los peritajes. Aquí en Cancún, hace un par de años, capturaron unas personas en la zona hotelera. No sé si conocen por acá, pero en la parte de la zona hotelera hay una laguna natural en la parte interna de Cancún, de la zona hotelera, y ahí había unas personas que se capturaron porque estaban destazando un cocodrilo, ya se lo iban a comer, tenían uno amarrado. Entonces estas personas se detienen, se los lleva a presentar al Ministerio Público, nosotros nos ponen a disposición los ejemplares, pues ya se empieza todo el proceso, me toca hacer a mí el dictamen técnico y se propone justamente lo mismo, ¿no? De que se financien proyectos de monitoreo, reforestaciones del manglar, y eso, ¿no? ¿Y qué pasa? Las personas pues están un tiempo detenidas y son liberadas porque estas personas resulta que eran indigentes y el juez
pues concibió que no eran personas que podían pagar una multa o una reparación del daño, y que pues tenían la necesidad económica y de alimentarse, y pues no procedió. Y lo único que le hicieron, digamos que era como labor social, ¿no? Era lo único que fue su sanción, ¿no? Entonces es la verdad un poquito difícil y relativo, porque pues también los jueces a veces no tienen no están muy impregnados de las leyes ambientales y del concepto de la reparación del daño ambiental, ¿no? Entonces te digo, varía dependiendo del delito, de la persona, de las condiciones, etc. ¿Okay? Sí, de acuerdo. Gracias. Tú me preguntaste a partir de qué año se adicionó el párrafo de psitácidos, ¿verdad? No, fue otra compañera. Bueno, alguien más. Bueno, fue en el 2008, antes de que se me olvide. Bueno. Y otras leyes relacionadas, vale nada más mencionarlas. Por ejemplo, tenemos la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados. Esta ley básicamente es para proteger poblaciones silvestres de pues, todos estos organismos, tanto vegetales como animales, que son modificados, son por medios genéticos y que pudieran en su momento ser liberados al medio natural, ¿no? Entonces ya sabemos lo que pasó con estos especímenes que se escaparon en ese parque famoso. Entonces, básicamente, si estuviera aquí, esta ley los estuviera regulando, ¿no? Porque al final de cuentas fueron organismos genéticamente modificados. Algunos acuerdos importantes, pues sirve de los más importantes es el acuerdo por el que se establece la veda para las especies y subespecies de tortuga marina en aguas de jurisdicción federal del Golfo de México y Mar Caribe, así como las del Océano Pacífico, incluyendo el Golfo de México, el Golfo de California, perdón. Y aquí tengo el año, es a partir de 1990. No sé si me equivoco, que me comente el doc Fernando, pero antes de 1990, pues estaba permitida la captura y comercialización de tortugas marinas en México. Entonces, pues había de hecho las famosas granjas o rastros de tortugas marinas. Uno de ellos estaba en Oaxaca. No sé si alguien conoce por allá, es el Mazunte, si no me equivoco, lo que es ahorita el Centro Mexicano de la Tortuga Marina o algo así, no recuerdo cómo se llama. Y otro estaba acá en Isla Mujeres, lo que es ahorita Tortugranja. Pues eran lugares donde llegaban los pescadores con las tortugas y, como dicen aquí, las beneficiaban, ¿no? Las sacrificaban y las cortaban y todo, y las vendían. Entonces, pues a partir de 1990 ya no está permitida esta actividad, y pues estos centros que eran justamente para el procesamiento y comercialización de tortugas, pues ya se convirtieron en centros de investigación, ¿no? Y conservación. Vamos a hablar de las normas oficiales mexicanas. Las normas oficiales mexicanas, bueno, son disposiciones generales de tipo técnico, que es bien importante, nos van a establecer cuestiones técnicas y deben ser expedidas por las dependencias de Administración Pública Federal. Normas oficiales mexicanas tenemos pues, de la Semarnat, obviamente, hay de la SADER, antes Zagarpa, de la Secretaría de Economía, etcétera, ¿no? Hay normas para todo. Y dentro de la Semarnat, pues hay normas para cuestiones emisiones, cuestiones ambientales, etcétera, ¿no? De contaminación. Y en este caso, los que nos competen, pues, que nos van a establecer cuestiones para la conservación de la vida silvestre. Dice que contienen información, requisitos, especificaciones, procedimientos, metodologías que permiten establecer parámetros evaluables para regular productos, procesos o servicios. Su principal objetivo es prevenir riesgos para las personas, animales y vegetales, así como el medio ambiente. Son de observancia obligatoria, o sea, de a fuerza, que tienen que tomarse en cuenta. Y como dice, para su elaboración se sigue el procedimiento marcado por la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y su reglamento. Entonces, otra ley pues, que está relacionada
con la que se basan justamente para poder establecer todas estas medidas, pesos, secuencias, etcétera, ¿no? Equipo, ¿no? ¿Alguien me puede decir qué especie es esa? Tigrillo. Ajá, muy bien. Exacto, ándale. Muy bien. Bueno, no digo que la norma más importante, pero que la que se usa a nivel nacional bastante, pues es la famosa NOM 059, Semarnat 2010. De hecho, esta NOM, si no me equivoco, la primera NOM fue en el 2001. Sí, en el 2001. La primera revisión fue en el 2010 y ahorita la última revisión del listado, ya nada más se emitió como tal el listado, fue en el 2019. Entonces, si se fijan, a ver, en el apartado de las normas supuestamente nos decía la ley que tienen que ser revisadas cada 3 años, pero pues vean que prácticamente han pasado o pasan 8 o 9 años entre cada revisión, o han pasado 8 o 9 años entre cada revisión, ¿no? Porque pues también pues obviamente no es fácil estar haciendo todos estos estudios por cada especie que está listada para poder ver o actualizar justamente el estatus de cada ejemplar mencionado. Bueno, dentro de estas normas se establecen ya bien las 4 categorías de riesgo. Pues, la primera, probablemente extinta en el medio silvestre. Caso de, por ejemplo, el lobo mexicano, que estaba considerada todavía en la 2010 como probablemente extinta en el medio silvestre. Había ejemplares en cautiverio, pero ya había muchos años de que no se observaba en vida libre. De hecho, una vez les comento, ahorita en la revisión que se hizo, en la actualización del listado, ya aparece como el estatus en peligro de extinción. Entonces, hemos tenido la fortuna de que se ha recuperado, o ahí va recuperándose esta especie. La siguiente categoría es en peligro de extinción, que digamos que pues es la categoría de mayor riesgo, tomando en cuenta poblaciones silvestres. Aquí en el caso, uno de los más claros pues es el jaguar, si no me equivoco. La mayoría de los felinos silvestres están en esta categoría. El puma es una de ellos. Cada concepto tiene su definición, pero pues es básicamente que pues está en muy mayor peligro. Luego, que puede estar en peligro, básicamente ellos, la gente que se dedica a hacer todos los estudios son los que van a ir determinando cuál es cuál. Entonces, lo que básicamente nos importa a nosotros, el estatus de su categoría de riesgo. La siguiente categoría es amenazada. Algunas especies, por ejemplo, de citácidos. ¿Alguien me puede decir qué especie de citácido es la que está ahí en medio? Mejillas amarillas. Muy bien. Exacto, son mejillas amarillas. En la lista que se emitió en el 2010, el perico mejillas amarillas, Amazonas dornalis, no estaba considerada, de hecho, dentro de la NOM. Entonces era luego un problema que teníamos en las inspecciones, porque es una especie popular, entre comillas, aquí en el estado, aunque no es nativa directamente, y ya tenemos algunas poblaciones por ahí que se han introducido. Pero aquí, por ejemplo, hay mucha gente de Tabasco, Veracruz, clásico que su familia cuando viene en la Navidad y le trajo el periquito y pues, normalmente le trae este tipo de especie. Entonces, cuando se hacen aseguramientos y eso, pues no se le podía poner ese plus de la especie que está considerada en NOM. Entonces, ahorita sí, ahorita ya a partir de la lista actualizada en el 2019 ya está considerada como amenazada. Y la siguiente categoría pues es sujeta a protección especial. Aquí estábamos viendo justamente que el 14 de noviembre de 2019 pues, se publicó la modificación al anexo 3, sería la actualización de la lista,
en donde, por ejemplo, un caso interesante, ¿me pueden decir qué especie es la del periquito abajo? ¿Nadie? Bueno, es un periquito, se llama periquito pechisucio. El caso de este periquito es que en el listado del 2010 aparecía con el nombre de Aratinga-nana. Y después, bueno, ya saben que los biólogos a veces se levantan un día, perdón, no le van a decir a los biólogos, ¿verdad? Pero, y dicen, ay, se me ocurre que hoy le voy a cambiar el nombre al periquito pechisucio. Van y le cambian el nombre a Euxitula nana. Entonces nos meten un problema porque cuando queremos poner en algún acta y eso el nombre científico y la categoría de riesgo, pues resulta que de manera oficial todavía se llama Aratinga nana y de manera extraoficial ya le cambiaron el nombre a Euxitula nana. Entonces, lo importante ahorita de esta actualización es que ya ahorita ya está como Euxitula nana, que ya es el nombre científico que tiene actualmente. Otra cosa importante de esta revisión de esta lista es que ya se adicionaron nuevas especies. Platicamos el caso del perico de mejillas amarillas y el caso, por ejemplo, de los peces loro. También algunas especies de peces loro ya se acaban de adicionar a la lista, ¿no? Son muy importantes, sobre todo para la formación de arenales en zonas costeras. Otra norma que es la 135, 2004, que es para la regulación de la captura para investigación, transporte, exhibición, manejo y manutención de mamíferos marinos en cautiverio. Pues esta es ahorita una norma que estamos utilizando bastante. De hecho, vamos a hablar más adelante de las labores de inspección, pero pues en esta norma contiene, como bien lo dice, especificaciones para la construcción y operación de las instalaciones, para la captura, para la investigación. Esto es siempre y cuando, como comentábamos, autorización previa por parte de la Dirección General de Vida Silvestre. Para el transporte, para la calidad del agua, el cuidado y la salud, las condiciones de exhibición, inclusive hasta para el personal, ¿no? Entonces, en este caso, pues como muestran las imágenes, vamos a ver, por ejemplo, las medidas mínimas que debe tener un exhibidor, la capacidad de carga, el tipo de ejemplares. De hecho, manejan instalaciones para cetáceos, para sirénidos, para pinípedos. Habla, por ejemplo, de la capacidad que deben tener los entrenadores o especialistas en mamíferos marinos. Habla sobre las especificaciones, por ejemplo, de las temperaturas en las cámaras de congelación, en las cámaras de conservación. Nos habla especificaciones para las cuestiones de los análisis, por ejemplo, de la calidad del agua, de los análisis o los estudios de laboratorio de los ejemplares, etcétera, ¿no? Entonces, ahí ya no le tienen que mover nada. Aquí, afortunadamente, mientras, en este caso, los delfinarios o este tipo de PIMS que manejan mamíferos marinos, pues lo único que tienen que hacer es atenerse a la norma oficial 135. La norma 162 de 2012 dice que establece las especificaciones para la protección, recuperación y manejo de las poblaciones de las tortugas marinas en su hábitat de anidación. De hecho, pues antes de este año no había documento que precisamente regulara estas actividades. Incluso las autorizaciones que se hacían se mencionaba para campamentos tortugueros, que de hecho pues, se le siguen llamando campamentos tortugueros, pero ahorita la autorización que se emite por parte de la Dirección General de Vida Silvestre se llama para el aprovechamiento no extractivo, pero pues al final de cuentas no deja de ser un campamento tortuguero. Como menciona precisamente los párrafos, pues, tiene por objeto establecer las especificaciones para la protección, recuperación y manejo de las poblaciones de las tortugas marinas en su hábitat de anidación. Privilegia la incubación in situ sobre la de vivero o corral. ¿Qué significa esto? Que cuando uno está operando un campamento tortuguero, pues preferentemente se van a dejar
los nidos in situ, o sea, en el lugar donde la tortuga lo está dejando, pero si existen algunas condiciones que pueden poner en riesgo las nidadas, entonces se pueden llevar a un vivero o corral, y todas estas especificaciones pues están dentro de la norma justamente. Dice, por ejemplo, que bueno, las especificaciones de manejo sobre lo que es el establecimiento como tal del corral, de todo el campamento, evita la retención de crías, inclusive también regula la actividad de observación, porque pues, también a veces, inclusive hasta como que vendían tours para liberarnos de tortugas o para ir a hacer recorridos de tortugas. Entonces, ya eso está regulado, normalmente no se puede. Y dice que establece medidas precautorias para favorecer tanto a la especie como su hábitat de nidación. Entonces, también se protege como tal en hábitat, regulando todas estas actividades. Si se fijan, esta es una comparación entre lo que son algunos esquemas que tenemos en la NOM, como por ejemplo el espacio de las nidadas, que se recomienda 1 metro y de esta forma así como de diamante. Aquí vemos un ejemplo real, cómo están dispuestos los nidos en un corral, aquí en un campamento tortuguero de zona norte. Vean, por ejemplo, también cómo se establece inclusive las medidas de las rejillas que deben de ponerse una vez que van a eclosionar las crías. Aquí igual podemos ver cómo están. Hay veces que llegamos a hacer una inspección en un campamento tortuguero y en vez de estas rejillas están utilizando, por ejemplo, esas cajas de verdura, que porque pues les funcionan, pero le decimos es que no tienes que moverle, te está especificando exactamente lo que tienes que hacer, entonces no tienes por qué estar haciendo esas cosas aunque te funcionen. Y hasta lo que es la altura, por ejemplo, de las mallas, ¿no? Que ya debe llevar el corral. De hecho, se miden como tal. Cada que se hace labores de inspección tenemos que ver que cheque la medida de lo que está en físico con lo que nos está determinando la norma, ¿no? Entonces, está muy especificado, muy claro lo que se tiene que hacer. Otras normas oficiales de interés, pues está la de, esto es importante para ustedes, colecta científica de material biológico de especies de flora y fauna silvestres. Pues esa la debe usar bastante acá su profesor con las labores que hace acá de toma de muestras. No sé si conocen a alguien por ahí que está en la foto de arriba. Para hacer este tipo de labores también se requiere una autorización por parte de la Dirección General de Vida Silvestre, que es para precisamente la colecta científica. Tenemos otra norma que es para lo que es observación de ballenas. Creo que había por ahí una compañera que le ha tocado estar allá en Baja California. No sé si en su momento estuvo con esta actividad, pero pues básicamente allá es donde se hace eso. La norma oficial para lo que es la observación de tiburón ballena. Esto pues es aplicable también a nivel nacional. También comentaba la compañera que le tocó estar allá en tiburón ballena. Acá también tenemos esta actividad. Pero también una cosa importante, por ejemplo, aquí que también nosotros nos basamos en lo que es el plan de manejo. Tanto el plan de manejo tipo como el plan de manejo del área natural protegida. En este caso pues, está muy específico, que es el área natural protegida, la reserva de la biosfera de tiburón ballena. Entonces, ahí está también determinado bien lo que es la actividad. Si se fijan en el esquema de abajo, es parte de los trajes de la NOM. Establece la distancia que debe de tener el observador del tiburón ballena. En este caso, pues se hace actividad de snorkel. Y si vean, a mí me encantó, me encantó buscar imágenes de la actividad precisamente porque la mayoría de las fotos que yo encontré, que están en internet, están como esta que tenemos al lado derecho, ¿no? Entonces, ustedes piensan que es una práctica correcta lo que se está llevando ahí en la foto. ¿De la ballena? Del tiburón ballena. ¿Qué le ven de raro en eso? Que no está siguiendo
Bueno, ahí vienen medidas, ¿no? De qué tan lejos tiene que estar y esta lo está tocando. Ajá, uno no puede estar tocando a la especie cuando está haciendo eso. Exactamente, tampoco exactamente, muy bien. No puedes tener, por ejemplo, actividad de buceo, siempre y cuando sea para investigación o tengas el permiso para fotografía y todo eso por parte de la CONAM, pero no puedes estar haciendo esto. De hecho, ni siquiera puedes hacer apnea, no está permitido hacer apnea, aunque le estés haciendo con snorkel, pero no puedes estarte sumergiendo para tratar de acercarte lo más que se pueda al ejemplar, ¿no? Entonces, pues son malas prácticas que, te digo, me dio hasta risa ver todas las imágenes. No sé quién tenemos el micrófono. Ahí está. Bueno, vamos a la siguiente. Y bueno, aquí viene lo bonito, ¿no? Me tomé la libertad de transcribirles casi todo el artículo 420, que ese es el... estamos entrando en materia penal, no nada más es un proceso administrativo, esta ley ya maneja cuestiones penales, sanciones tanto económicas como sanciones ya físicas, ¿no? Ahí ya es cárcel, ya es prisión, si los casos llegan a estas instancias. ¿Qué nos dice el artículo 420 del Código Penal Federal? Dice, se impondrá pena de 1 a 9 años de prisión. Ok. Sí. Muy bien. Muy bien, muy bien. Que dice que captura daño prive de la vida de algún ejemplar de tortuga o mamífero marino, aquí lo especifica. Captura, transforma, copia y transporta de ejemplares de especies acuáticas declaradas en veda. Realiza actividades de caza, pesca, captura de medio no permitido, etcétera, ¿no? Ahí si quieren, con calmita, denle una leidita. Todas las leyes y todo lo que les estoy presentando se encuentran normalmente en PDF, se encuentran con mayor facilidad en la página de la Cámara de Diputados, y pues también tratar de buscar la más reciente, la que tiene adicionado, ¿no? Entonces, básicamente, cárcel de 1 a 9 años, y lo importante es que cuando este delito se comete en un área natural protegida, puede adicionarse 3 años más de prisión. Entonces, pues hay que tener cuidado, por eso platicamos, ¿no? De que qué tan conveniente era tener o atender ejemplares, pues ya lo estarán evaluando ustedes, ¿no? Vamos yendo más rápido para que nos dé tiempo. Los convenios internacionales, pues el que más se maneja, pues es el famoso CITES. CITES es un convenio a nivel internacional que trata de pues regular el comercio internacional, ¿no? México está adicionado a este convenio. Se establecen tres categorías, se le denominan, tres categorías se le denominan apéndices, apéndice 1, 2, 3. El apéndice 1, pues están básicamente todas las especies que están en mayor categoría de riesgo, y con la cual no se puede como tal comercializar, pero sí se puede transportar para cuestiones, en este caso de investigación, etcétera. Se requiere permisos especiales por parte de la autoridad local. En este caso, Semarnat es el que da del CITES para exportar en su momento alguna especie que está considerada entre estas 3 categorías, y asimismo, pues cuando se ingresa, se importa especímenes vivos, o en este caso partes y derivados, pues también se requiere el certificado CITES, ¿no? De hecho, es una labor que tiene Profepa, la verificación en puertos, aeropuertos y fronteras digo, normalmente son partes y derivados. Vamos a decir que el reloj que llega con la pulsera de piel de cocodrilo, entonces eso tiene que ser reportado previamente, necesitan su autorización de importación, y Profepa va y verifica que corresponda a esa solicitud,
a este formato que ellos ingresan para poder importar estos productos, y ya se le da el visto bueno, se resella y puede ingresar esta mercancía, ¿sale? Vamos más rápido. Tratados internacionales, pues hay bastante. El más antiguo pues, es el Convenio sobre la Diversidad Biológica, cuando empezaron a reunirse los países para la cuestión ya trata de ver todo esto del cambio climático, de la conservación, de la biodiversidad, etc. La Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas, desde el 2000, de hecho hay una compañera, amiga bióloga que dice que justamente pues tortuguera, que las tortugas quizás sea de las especies que están más protegidas o que tienen más mecanismos de protección a nivel nacional o internacional. Entonces, pues uno de los mecanismos es esta convención. Tenemos la Convención Internacional para la Reglamentación de la Caza de Ballena. Tenemos un convenio para lo que es la protección de aves migratorias y mamíferos marinos con Estados Unidos. Tenemos también un acuerdo para la protección a nivel internacional de los delfines. Y tenemos, por ejemplo, lo que es el protocolo de Nagoya, que si se fijan, aquí tengo el protocolo que habla sobre el acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de estos elementos, ¿no? Biotecnológicos, etc. Bueno, rápidamente la comparación entre lo que es una falta administrativa y lo que es una falta penal. Una falta administrativa, pues lo vamos a ver básicamente con la Ley General de Vida Silvestre. Pueden estar incluidas todas las especies de vida silvestre. Normalmente, ¿cuál sería, digamos, lo que se verificaría? Pues la legal procedencia, la documentación, el marcaje. Y aquí, las sanciones pues tienen que ser administrativas. Como les decía, puede ser la amonestación, es parte de lo que preguntaba la compañera. Una multa de hasta 20 a 500,000 veces salario mínimo y de 50 a 50,000 veces, dependiendo del tipo de infracción. Puede terminar en decomiso. Esto ya no se usa, el arresto administrativo, pero sí puede, por ejemplo, haber una suspensión de actividades del PIMS. En este caso, si es un PIMS que se dedica a la exhibición de ejemplares, pues se le puede inclusive hasta quitar el registro, se clausura de manera temporal, parcial o total, o, como contamos, la revocación del permiso. En la cuestión penal, pues, normalmente son especies en riesgo y que están en algún acuerdo internacional como las CITES. Se le revisa básicamente lo que es legal procedencia, en la cosa que esté traficando, capturando, estén en posesión, transportando, acopio, introduzca o extraña. Y las sanciones, aquí ya lo veíamos, de 9 años de prisión y de 300 a 3,000 salarios mínimos, que estaba en ese momento. Y pues multas adicionales, ¿no? En este caso, como comentábamos. Ok, bueno, esta es la primera parte. No sé si haya dudas hasta aquí. Igual podemos parar, Doc, para abrir la otra sesión. Ajá. Y ya. Ajá. Sí. Sí, para ya abrir la última parte, ¿no? Ok, sí, ya nos vamos rápidamente a la siguiente. Entonces me voy a salir. Ajá. A ver si les... Ok, y ahorita la reiniciamos rápido. Sale pues.